Tú escuchas HRZ Radio. Entre las encíclicas más importantes, que nos ayudan a entender el cuerpo de Cristo, el Verbo encarnado, hallamos la carta encíclica Divini Redemptoris, del Papa Pío XI, contra el socialismo y comunismo. Es causa total de condenación al infierno votar por Morena o cualquier partido comunista o socialista. Deja de ser católico inmediatamente quien los apoye, como quien se inscribe en sectas, brujería o sociedades secretas. Carta encíclica Divini Redemptoris del Sumo Pontífice Pío VI sobre el comunismo ateo. A los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios, en paz y comunión con la sede apostólica. 1. La promesa de un Redentor divino ilumina la primera página de la historia de la humanidad. Por esto la confiada esperanza de un futuro mejor suavizó el dolor del paraíso perdido. Confergen 3,23 y acompañó al género humano en su atribulado camino, hasta que, en la plenitud de los tiempos, Gal 4,4, el Salvador del mundo, apareciendo en la tierra, colmó la expectación e inauguró una nueva civilización universal, la civilización cristiana, inmensamente superior a la que el hombre había hasta entonces alcanzado trabajosamente en algunas naciones privilegiadas. 2. Pero la lucha entre el bien y el mal quedó en el mundo como triste herencia del pecado original, y el antiguo tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad con falaces promesas. Por esto, en el curso de los siglos, las perturbaciones se han ido sucediendo, unas tras otras, hasta llegar a la revolución de nuestros días, la cual por todo el mundo es ya o una realidad cruel o una seria amenaza, que supera en amplitud y violencia a todas las persecuciones que anteriormente ha padecido la Iglesia. Pueblos enteros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que aquella en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor. 3. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo, que pretende derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. Y, posición de la Iglesia frente al comunismo. Condenaciones anteriores. 4. Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no podía callar y no calló. No cayó esta sede apostólica, que sabe que es misión propia suya, la defensa de la verdad, de la justicia y de todos aquellos bienes eternos que el comunismo rechaza y combate. Desde que algunos grupos de intelectuales pretendieron liberar la civilización humana de todo vínculo moral y religioso, nuestros predecesores llamaron abierta y explícitamente la atención del mundo sobre las consecuencias de esta descristianización de la sociedad humana. Y, por lo que toca a los errores del comunismo, ya en el año 1846 nuestro venerado predecesor Pío X, de santa memoria, pronunció una solemne condenación contra ellos, confirmada después en el Syllabus. Dice textualmente en la encíclica Qui Pluribus, a esto tiende la doctrina, totalmente contraria al derecho natural, del llamado comunismo, doctrina que, si se admitiera, llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes, y propiedades de todos y aún de la misma sociedad humana. 1. Más tarde, uno predecesor nuestro, de inmortal memoria, León XII, en la encíclica Quod Apostolici Numeris, definió el comunismo como mortal enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de muerte. 2. Y con clara visión indicaba que los movimientos ateos entre las masas populares, en plena época del tecnicismo, tenían su origen en aquella filosofía que desde hacía ya varios siglos trataba de separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia. Documentos del presente pontificado. 5. También durante nuestro pontificado, hemos denunciado frecuentemente, y con apremiante insistencia, el crecimiento amenazador de las corrientes ateas. Cuando en 1924 nuestra misión de socorro volvió de la Unión Soviética, nos condenamos el comunismo en una alocución especial dirigida al mundo entero. 3. En vuestras encíclicas Miserentissimus Redemptor 4, Quadragesimo Anno 5, Caritates Christi 6, Acerba Animi 7, Dilectissima Nobis 8 nos hemos levantado una solemne protesta contra las persecuciones desencadenadas en Rusia, México y España, y no se ha extinguido todavía.
el eco universal de las alocuciones que nos pronunciamos el año pasado con motivo de la inauguración de la Exposición Mundial de la Prensa Católica 9, de la audiencia a las prófugos españoles 10 y del radiomensaje navideño 11. Los mismos enemigos más encarnizados de la Iglesia, que desde Moscú dirigen esta lucha contra la civilización cristiana, atestiguan con sus ininterrumpidos ataques de palabra y de obra que el papado, también en nuestros días, ha continuado tutelando fielmente el santuario de la religión cristiana y ha llamado la atención sobre el peligro comunista con más frecuencia y de un modo más persuasivo que cualquier otra autoridad pública terrena. Necesidad de otro documento solemne. 6. Pero, a pesar de estas repetidas advertencias paternales, que vosotros, venerables hermanos, con gran satisfacción vuestra, habéis transmitido y comentado con tanta fidelidad a los fieles por medio de frecuentes y recientes pastorales, algunas de ellas colectivas, el peligro está agravándose cada día más por la acción de hábiles agitadores. Por este motivo, nos creemos en el deber de elevar de nuevo vuestra voz con un documento aún más solemne, como es costumbre de esta sede apostólica, maestra de verdad, y como lo exige el hecho de que todo el mundo católico desea ya un documento de esta clase. Confiamos que el eco de vuestra voz será bien recibido por todos aquellos que, libres de prejuicios, desean sinceramente el bien de la humanidad. Confianza que se ve robustecida por el hecho de que vuestros avisos están hoy día confirmados por los frutos amargos cuya aparición habíamos previsto y anunciado, y que de hecho van multiplicándose espantosamente en los países dominados ya por el mal y amenazan caer sobre los restantes países del mundo. 7. Queremos, por tanto, exponer de nuevo en breve síntesis los principios y los métodos de acción del comunismo ateo tal como aparecen principalmente en el bolchevismo, contraponiendo a estos falaces principios y métodos la luminosa doctrina de la Iglesia y exhortando de nuevo a todos al uso de los medios con los que la civilización cristiana, única civitas verdaderamente humana, puede librarse de este satánico azote y desarrollarse mejor para el verdadero bienestar de la sociedad humana. Y doctrina y frutos del comunismo. Doctrina. Falso ideal. 8. El comunismo de hoy, de un modo más acentuado que otros movimientos similares del pasado, encierra en sí mismo una idea de aparente redención. Un pseudo-ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad en el trabajo satura toda su doctrina y toda su actividad con un cierto misticismo falso, que a las masas halagadas por falaces promesas, comunica un ímpetu y tu entusiasmo contagiosos, especialmente en un tiempo como el nuestro, en el que por la defectuosa distribución de los bienes de este mundo, se ha producido una miseria general, hasta ahora desconocida. Más aún, se hace alarde de este pseudo-ideal, como si hubiera sido el iniciador de un progreso económico, progreso que, si en algunas regiones es real, se explica por otras causas muy distintas, como son la intensificación de la productividad industrial en países que hasta ahora carecían de ella, el cultivo de ingentes riquezas naturales, sin consideración alguna a los valores humanos y el uso de métodos inhumanos para realizar grandes trabajos, con un salario indigno del hombre. Materialismo evolucionista de Marx. 9. La doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a veces tan seductoras, se funda hoy sustancialmente sobre los principios, ya proclamados anteriormente por Marx, del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, cuya única genuina interpretación pretenden poseer los teóricos del bolchevismo. Esta doctrina enseña que solo existe una realidad, la materia, con sus fuerzas ciegas, la cual, por evolución, llega a ser planta, animal, hombre. La sociedad humana, por su parte, no es más que una apariencia y una forma de la materia, que evoluciona del modo dicho y que por ineluctable necesidad tiende, en un perpetuo conflicto de fuerzas, hacia la síntesis final, una sociedad sin ciaces. En esta doctrina, como es evidente, no queda lugar ninguno para la idea de Dios, no existe diferencia entre el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma. No existe una vida del alma posterior a la muerte, ni hay, por consiguiente, esperanza alguna en una vida futura. Insistiendo en el aspecto dialéctico de su materialismo, los comunistas afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su síntesis final puede ser acelerado por el hombre. Por esto procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales y se esfuerzan para que la lucha de clases
con sus odios y destrucciones, adquiera el aspecto de una cruzada para el progreso de la humanidad. Por consiguiente, todas las fuerzas que resistan a esas conscientes violencias sistemáticas deben ser, sin distinción alguna, aniquiladas como enemigas del género humano. ¿A qué quedan reducidos el hombre y la familia? 10. El comunismo, además, despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral, y suprime en la persona humana toda dignidad y todo freno moral eficaz contra el asalto de los estímulos ciegos. Al ser la persona humana, en el comunismo, una simple ruedecilla del engranaje total, niegan al individuo, para atribuirlos a la colectividad, todos los derechos naturales propios de la personalidad humana. En las relaciones sociales de los hombres, afirman el principio de la absoluta igualdad, rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios, incluso la de los padres. Porque, según ellos, todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación deriva exclusivamente de la colectividad como de su primera y única fuente. Los individuos no tienen derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales y sobre los medios de producción, porque, siendo estos fuente de otros bienes, su posesión conduciría al predominio de un hombre sobre otro. Por esto precisamente, por ser la fuente principal de toda esclavitud económica, debe ser destruida radicalmente, según los comunistas, toda especie de propiedad privada. 11. Al negar a la vida humana todo carácter sagrado y espiritual, esta doctrina convierte naturalmente el matrimonio y la familia en una institución meramente civil y convencional, nacida de un determinado sistema económico. Niega la existencia de un vínculo matrimonial de naturaleza jurídico-moral que esté por encima de la voluntad de los individuos y de la colectividad, y, consiguientemente, niega también su perpetua indisolubilidad. En particular, para el comunismo, no existe vínculo alguno que ligue a la mujer con su familia y con su casa. Al proclamar el principio de la total emancipación de la mujer, la separa de la vida doméstica y del cuidado de los hijos, para arrastrarla a la vida pública y a la producción colectiva en las mismas condiciones que el hombre, poniendo en manos de la colectividad el cuidado del hogar y de la prole. 12. Niegan, finalmente, a los padres el derecho a la educación de los hijos, porque este derecho es considerado como un derecho exclusivo de la comunidad, y solo en su nombre y por mandato suyo lo pueden ejercer los padres. Lo que sería la sociedad. ¿Qué sería, pues, la sociedad humana basada sobre estos fundamentos materialistas? Sería, es cierto, una colectividad, pero sin otra jerarquía unitiva que la derivada del sistema económico. Tendría como única misión la producción de bienes por medio del trabajo colectivo, y como fin, el disfrute de los bienes de la tierra en un paraíso en el que cada cual contribuiría según sus fuerzas, y recibiría según sus necesidades. 12. Hay que advertir, además, que el comunismo reconoce a la colectividad el derecho o más bien un ilimitado poder arbitrario para obligar a los individuos al trabajo colectivo, sin atender a su bienestar particular, aun contra su voluntad e incluso con la violencia. En esta sociedad comunista, tanto la moral como el orden jurídico serían una simple emanación exclusiva del sistema económico contemporáneo, es decir, de origen terreno, mudable y caduco. En una palabra, se pretende introducir una nueva época y una nueva civilización, fruto exclusivo de una evolución ciega, una humanidad sin Dios. 13. Cuando todos hayan adquirido, finalmente, las cualidades personales requeridas para llevar a cabo esta clase de humanidad en aquella situación utópica de una sociedad sin diferencia alguna de clases, el Estado político, que ahora se concibe exclusivamente como instrumento de dominación capitalista sobre el proletariado, perderá necesariamente su razón de ser y se disolverá. Sin embargo, mientras no se logre esta bienaventurada situación, el Estado y el poder estatal son para el comunismo el medio más eficaz y más universal para conseguir su fin. 14. He aquí, venerables hermanos, el pretendido evangelio nuevo que el comunismo bolchevique y ateo anuncia a la humanidad como mensaje de salud y redención. Un sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón y a la revelación divina, un sistema subversivo del orden social, porque destruye las bases fundamentales de este, un sistema desconocedor del verdadero origen, de la verdadera naturaleza y del verdadero fin del Estado, un sistema, finalmente, que niega los derechos, la dignidad y la libertad de la persona humana. Difusión. Deslumbradoras promesas. 15.
Pero ¿a qué se debe que un sistema semejante, científicamente superado desde hace mucho tiempo y refutado por la realidad práctica, se difunda tan rápidamente por todas las partes del mundo? La explicación reside en el hecho de que son muy pocos los que han podido penetrar la verdadera naturaleza y los fines reales del comunismo, y son mayoría, en cambio, los que ceden fácilmente a una tentación hábilmente presentada bajo el velo de promesas deslumbradoras, con el pretexto de querer solamente mejorar la situación de las clases trabajadoras, suprimir los abusos reales producidos por la economía liberal y obtener una más justa distribución de los bienes terrenos, fines, sin duda, totalmente legítimos, y aprovechando principalmente la actual crisis económica mundial, se consigue atraer a la zona de influencia del comunismo aún a aquellos grupos sociales que por principio rechazan todo materialismo y todo terrorismo. Y como todo error, contiene siempre una parte de verdad, esta parte de verdad, que hemos indicado, expuesta arteramente en condiciones de tiempo y lugar, aptas para disimular cuando conviene la crudeza repugnante e inhumana de los principios y métodos del comunismo bolchevique, seduce incluso a espíritus no vulgares, que llegan a convertirse en apóstoles de jóvenes inteligentes, poco preparados todavía, para advertir los errores intrínsecos del comunismo. Los pregoneros del comunismo saben aprovecharse también de los antagonismos de raza, de las divisiones y oposiciones de los diversos sistemas políticos y hasta de la desorientación en el campo de las ciencias sin Dios, para infiltrarse en las universidades y corroborar con argumentos pseudocientíficos los principios de su doctrina. El liberalismo ha preparado el camino del comunismo. 16. Para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la aceptación, sin examen, de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las había reducido en la teoría y en la práctica la economía liberal. Con los turnos de trabajo, incluso dominicales, no se dejaba tiempo al obrero para cumplir sus más elementales deberes religiosos en los días festivos. No se tuvo preocupación alguna para construir iglesias junto a las fábricas, ni para facilitar la misión del sacerdote, todo lo contrario, se continuaba promoviendo positivamente el laicismo. Se recogen, por tanto, ahora los frutos amargos de errores denunciados tantas veces por nuestros predecesores y por nos mismos. Por esto puede resultar extraño que en un mundo tan hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista. Amplia y astuta propaganda. 17. Existe, además, otra causa de esta tan rápida difusión de las ideas comunistas, infiltradas secretamente en todos los países, grandes y pequeños, cultos e incivilizados, y en los puntos más extremos de la tierra, una propaganda realmente diabólica, cual el mundo tal vez nunca ha conocido, propaganda dirigida desde un solo centro y adaptada hábilmente a las condiciones peculiares de cada pueblo. Propaganda que dispone de grandes medios económicos, de numerosas organizaciones, de congresos internacionales, de innumerables fuerzas excelentemente preparadas, propaganda que se hace a través de la prensa, de hojas sueltas, en el cinematógrafo y en el teatro, por la radio, en las escuelas y hasta en las universidades, y que penetra poco a poco en todos los medios sociales, incluso en los más sanos, sin que estos adviertan el veneno que está intoxicando a diario las mentes y los corazones. Conspiración del silencio en la prensa. 18. La tercera causa poderosa de esta rápida difusión del comunismo es, sin duda alguna, la conspiración del silencio que en esta materia está realizando una gran parte de la prensa mundial no católica. Decimos conspiración porque no se puede explicar de otra manera el hecho de que un periodismo tan ávido de publicar y subrayar aún los más menudos incidentes cotidianos haya podido pasar en silencio durante tanto tiempo los horrores que se cometen en Rusia, en México y también en gran parte de España, y, en cambio, hable relativamente tan poco de una organización mundial, tan vasta como es el comunismo moscovita. Este silencio, como todos saben, se debe en parte a ciertas razones políticas, poco previsoras, que lo exigen, así se afirma, y está mandado y apoyado por varias fuerzas ocultas que desde hace mucho tiempo, tratan de destruir el orden social y político cristiano. Efectos dolorosos. Rusia y México. 19. Mientras tanto, los dolorosos efectos de esta propaganda están a la vista de todos.
En las regiones en que el comunismo ha podido consolidarse y dominar, nos pensamos ahora con singular afecto paterno en los pueblos de Rusia y de México. Se ha esforzado con toda clase de medios por destruir, lo proclama abiertamente, desde sus cimientos la civilización y la religión cristiana y borrar totalmente su recuerdo en el corazón de los hombres, especialmente de la juventud. Obispos y sacerdotes han sido desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados y asesinados de modo inhumano. Simples seglares, por haber defendido la religión, han sido considerados como sospechosos, han sido vejados, perseguidos, detenidos y llevados a los tribunales. Horrores del comunismo en España. 20. También en las regiones en que, como en nuestra queridísima España, el azote comunista no ha tenido tiempo todavía para hacer sentir todos los efectos de sus teorías, se ha desencadenado, sin embargo, como para desquitarse, con una violencia más furibunda. No se ha limitado a derribar alguna que otra iglesia, algún que otro convento, sino que, cuando le ha sido posible, ha destruido todas las iglesias, todos los conventos e incluso todo vestigio de la religión cristiana, sin reparar en el valor artístico y científico de los monumentos religiosos. El furor comunista no se ha limitado a matar a obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de un modo particular a aquellos y a aquellas que precisamente trabajan con mayor celo con los pobres y los obreros, sino que, además, han atado a un gran número de seglares de toda clase y condición, asesinados aún hoy día en masa, por el mero hecho de ser cristianos o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído posibles en nuestro siglo. Ningún individuo que tenga buen juicio, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad pública, puede dejar de temblar si piensa que lo que hoy sucede en España, tal vez podrá repetirse mañana en otras naciones civilizadas, frutos naturales del sistema. 21. No se puede afirmar que estas atrocidades sean un fenómeno transitorio que suele acompañar a todas las grandes revoluciones o excesos aislados de exasperación comunes a toda guerra. No, son los frutos naturales de un sistema cuya estructura carece de todo freno interno. El hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, necesita un freno. Los mismos pueblos bárbaros tuvieron este freno en la ley natural, grabada por Dios en el alma de cada hombre. Y cuando esta ley natural fue observada por todos con un sagrado respeto, la historia presenció el engrandecimiento de antiguas naciones, engrandecimiento tan esplendoroso que deslumbraría más de lo conveniente a ciertos hombres de estudios que considerasen superficialmente la historia humana. Pero cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje barbarie. Lucha contra todo lo divino. 22. Y esto es lo que con sumo dolor estamos presenciando. Por primera vez en la historia, asistimos a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada contra todo lo que es divino, con Fer 2D es 2,4. Porque el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos, que hablan de la vida ultraterrena, desvían al proletariado del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. El terrorismo. 23. Pero la ley natural y el autor de la ley natural no pueden ser conculcados impunemente. El comunismo no ha podido, ni podrá lograr su intento ni siquiera en el campo puramente económico. Es cierto que en Rusia ha contribuido no poco a sacudir a los hombres y a las instituciones de una larga y secular inercia, y que ha logrado con el uso de toda clase de medios, frecuentemente inmorales, algunos éxitos materiales, pero no es menos cierto, tenemos de ello testimonios cualificados y recentísimos, que de hecho ni siquiera en el campo económico ha logrado los fines que había prometido, sin contar, por supuesto, la esclavitud que el terrorismo ha impuesto a millones de hombres. Hay que repetirlo, también en el campo económico es necesaria una moral, un sentimiento moral de la responsabilidad, los cuales, ciertamente, no tienen cabida en un sistema cerradamente materialista, como el comunismo. Para sustituir este sentimiento moral no queda otro sustitutivo que el terrorismo que presenciamos en Rusia, donde los antiguos camaradas de conjuración y de lucha se eliminan mutuamente.
Terrorismo que, por otra parte, no consigue contener no ya la corrupción de la moral, pero ni siquiera la disolución del organismo social. Recuerdo paterno de los pueblos oprimidos en Rusia. 24. Sin embargo, no queremos en modo alguno condenar globalmente a los pueblos de la Unión Soviética, por los que sentimos el más vivo afecto paterno. Sabemos que no pocos pueblos de Rusia gimen bajo del duro yugo impuesto a la fuerza por hombres, en su mayoría, extraños a los verdaderos intereses del país, y reconocemos que otros muchos han sido engañados con falaces esperanzas. Nos condenamos el sistema, a sus autores y defensores, quienes han considerado a Rusia como el terreno más apto para realizar un sistema elaborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el mundo. 3. Opuesta y luminosa doctrina de la Iglesia. 25. Expuestos los errores y los métodos violentos y engañosos del comunismo, bolchevique y ateo, es hora ya, venerables hermanos, de situar brevemente frente a la verdadera noción de la civitas humana, de la sociedad humana. Esta noción no es otra, como bien sabéis, que la enseñada por la razón y por la revelación por medio de la Iglesia, Magistra Gentium. Suprema realidad, Dios. 26. La afirmación fundamental es esta: por encima de toda otra realidad está el Uno, único y supremo ser, Dios, creador omnipotente de todas las cosas, juez sapientísimo de todos los hombres. Esta suprema realidad, Dios, es la condenación más absoluta de las insolentes mentiras del comunismo. Porque la verdad es que no porque los hombres crean en Dios, existe Dios, sino que, porque Dios existe, creen en Él, y elevan a Él sus súplicas todos los hombres que no cierran voluntariamente los ojos a la verdad. El hombre y la familia según la razón y la fe. 27. En cuanto a lo que la razón y la fe católica dicen del hombre, nos hemos expuesto los puntos fundamentales sobre esta materia en la encíclica sobre la educación cristiana 13. El hombre tiene un alma espiritual e inmortal, es una persona, dotada admirablemente por el Creador con dones de cuerpo y de espíritu, es, en realidad, un verdadero, como decían los antiguos, un pequeño mundo, que supera extraordinariamente en valor a todo el inmenso mundo inanimado. Dios es el último fin exclusivo del hombre en la vida presente y en la vida eterna. La gracia santificante, elevando al hombre al grado de Hijo de Dios, lo incorpora al reino de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Por consiguiente, Dios ha enriquecido al hombre con múltiples y variadas prerrogativas, el derecho a la vida y a la integridad corporal, el derecho a los medios necesarios para su existencia, el derecho de tender a su último fin por el camino que Dios le ha señalado, el derecho, finalmente, de asociación, de propiedad y del uso de la propiedad. 28. Además, tanto el matrimonio como su uso natural son de origen divino. De la misma manera, la constitución y las prerrogativas fundamentales de la familia han sido determinadas y fijadas por el Creador mismo, no por la voluntad humana ni por los factores económicos. De estos puntos hemos hablado ampliamente en la encíclica sobre el matrimonio cristiano 14 y en la encíclica ya antes citada de la educación cristiana de la juventud. Lo que es la sociedad. Derechos y deberes mutuos entre el hombre y la sociedad. 29. Pero Dios ha ordenado igualmente que el hombre tienda espontáneamente a la sociedad civil exigida por la propia naturaleza humana. En el plan del Creador, esta sociedad civil es un medio natural, del que cada ciudadano puede y debe servirse para alcanzar su fin, ya que el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. Afirmación que, sin embargo, no debe ser entendida en el sentido del llamado liberalismo individualista, que subordina la sociedad a las utilidades egoístas del individuo, sino solo en el sentido de que, mediante la ordenada unión orgánica con la sociedad, sea posible para todos, por la mutua colaboración, la realización de la verdadera felicidad terrena y, además, en el sentido de que en la sociedad haya en su desenvolvimiento todas las cualidades individuales y sociales insertas en la naturaleza humana, las cuales superan el interés particular del momento y reflejan en la sociedad civil la perfección divina, cosa que no puede realizarse en el hombre separado de toda sociedad. Pero también estos fines están, en último análisis, referidos al hombre, para que, reconociendo el reflejo de la perfección divina, sepa convertirlo en alabanza y adoración del Creador. Solo el hombre, la persona humana y no las sociedades,
sean las que sean, está dotado de razón y de voluntad moralmente libre. 30. Ahora bien, de la misma manera que el hombre no puede rechazar los deberes que le vinculan con el Estado y han sido impuestos por Dios, y por esto las autoridades del Estado tienen el derecho de obligar al ciudadano al cumplimiento coactivo de esos deberes cuando se niega ilegítimamente a ello, así también la sociedad no puede despojar al hombre de los derechos personales que le han sido concedidos por el Creador. Hemos aludido más arriba a los fundamentales, ni imposibilitar arbitrariamente el uso de esos derechos. Es, por tanto, conforme a la razón y exigencia imperativa de esta, que, en último término, todas las cosas de la tierra estén subordinadas como medios a la persona humana, para que por medio del hombre encuentren todas las cosas su referencia esencial al Creador, al hombre, a la persona humana. Se aplica lo que el apóstol de las gentes escribe a los Corintios sobre el plan divino de la salvación cristiana. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 1 Cor 3,23. Mientras el comunismo empobrece a la persona humana, invirtiendo los términos de la relación entre el hombre y la sociedad, la razón y la revelación, por el contrario, la elevan a una sublime altura. El orden económico, social. Ha sido nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII, quien ha dado, por medio de su encíclica Social 15, los principios reguladores de la cuestión obrera y de los problemas económicos y sociales, principios que nos personalmente, por medio de la encíclica sobre la restauración cristiana del orden social, hemos adaptado a las exigencias del tiempo presente. 16. En esta encíclica nuestra, prosiguiendo la trayectoria de la doctrina secular de la Iglesia sobre el carácter individual y social de la propiedad privada, nos hemos definido claramente el derecho y la dignidad del trabajo, las relaciones de apoyo mutuo y de mutua ayuda que deben existir entre el capital y el trabajo y el salario debido en estricta justicia al obrero para sí y para su familia. 31. Hemos demostrado, además, en la mencionada encíclica que los medios para salvar al estado actual de la triste decadencia en que lo ha hundido el liberalismo amoral no consiste en la lucha de clases y en el terrorismo, ni en el abuso autocrático del poder del Estado, sino en la configuración y penetración del orden económico y social por los principios de la justicia social y de la caridad cristiana. Hemos advertido también que hay que lograr la verdadera prosperidad de los pueblos por medio de un sano corporativismo que respete la debida jerarquía social, que es igualmente necesaria la unidad armónica y coherente de todas las asociaciones para que puedan tender todas ellas al bien común del Estado, y que, por consiguiente, la misión genuina y peculiar del poder político consiste en promover eficazmente esta armoniosa coordinación de todas las fuerzas sociales, jerarquía social y prerrogativas del Estado. 32. Para lograr precisamente este orden tranquilo por medio de la colaboración de todos, la doctrina católica reivindica para el Estado toda la dignidad y toda la autoridad necesarias para defender con vigilante solicitud, como frecuentemente enseñan la Sagrada Escritura y los Santos Padres, todos los derechos divinos y humanos. Y aquí se hace necesaria una advertencia. Es errónea la afirmación de que todos los ciudadanos tienen derechos iguales en la sociedad civil y no existe en el Estado jerarquía legítima alguna. Bástenos recordar a este propósito las encíclicas de León XIII antes citadas, especialmente las referentes a la autoridad política 17 y a la Constitución cristiana del Estado 18. En estas encíclicas encuentran los católicos luminosamente expuestos los principios de la razón y de la fe, que los capacitarán para defenderse contra los peligrosos errores de la concepción comunista del Estado. La expoliación de los derechos personales y la consiguiente esclavitud del hombre, la negación del origen trascendente supremo del Estado y del poder político, el criminal abuso del poder público, para ponerle al servicio del terrorismo colectivo, son hechos radical y absolutamente contrarios a las exigencias de la ética natural y a la voluntad divina del Creador. El hombre, lo mismo que el Estado, tiene su origen en el Creador, y el hombre y el Estado están por Dios mutuamente ordenados entre sí. Por consiguiente, ni el ciudadano ni el Estado puede negar los deberes correlativos que pesan sobre cada uno de ellos, ni puede negar o disminuir los derechos del otro. Ha sido el Creador en persona quien ha regulado en sus líneas fundamentales esta mutua relación entre el ciudadano y la sociedad, y es, por tanto, una usurpación totalmente injusta
la que se arroga el comunismo al sustituir la ley divina, basada sobre los inmutables principios de la verdad y de la caridad, por un programa político de partido, derivado del mero capricho humano y saturado de odio. Belleza de esta doctrina de la Iglesia. 33. La Iglesia Católica, al enseñar los capítulos fundamentales de esta luminosa doctrina, no tiene otro fin que el de realizar el feliz anuncio cantado por los ángeles sobre la gruta de Belén al nacer el Redentor, gloria a Dios, y paz a los hombres, LC 2,14, y procurar a los hombres, aún en esta vida presente, toda la suma de paz verdadera y auténtica felicidad que son aquí posibles como preparación para la bienaventuranza eterna, pero solamente para los hombres de buena voluntad. Esta doctrina está igualmente alejada de los pésimos efectos de los errores comunistas y de todas las exageraciones y pretensiones de los partidos o sistemas políticos que aceptan esos errores, porque respeta siempre el debido equilibrio entre la verdad y la justicia, lo defiende en la teoría y lo aplica y promueve en la práctica. Cosa que consigue la Iglesia, conciliando armónicamente los derechos y los deberes de unos y otros, como, por ejemplo, la autoridad con la libertad, la dignidad del individuo con la dignidad del Estado, la personalidad humana en el súbdito, y, por consiguiente, la obediencia debida al gobernante con la dignidad de quienes son representantes de la autoridad divina. Igualmente, el amor ordenado de sí mismo, de la familia y de la patria con el amor de las demás familias y de los demás pueblos, fundado en el amor de Dios, Padre de todos, primer principio y último fin de todas las cosas. Esta doctrina católica no separa la justa preocupación por los bienes temporales de la solicitud activa por los bienes eternos. Si subordina el bien temporal al eterno, según la palabra de su divino fundador, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. MT 6,33 está, sin embargo, bien lejos de desinteresarse de las cosas humanas y de perjudicar el progreso de la sociedad y sus ventajas temporales, porque, todo lo contrario, esta doctrina sostiene y promueve esta actividad del modo más racional y más eficaz posible. La Iglesia, en efecto, aunque nunca ha presentado como suyo un determinado sistema técnico en el campo de la acción económica y social, por no ser esta su misión, ha fijado, sin embargo, claramente las principales líneas fundamentales, que si bien son susceptibles de diversas aplicaciones concretas según las diferentes condiciones de tiempos, lugares y pueblos, indican, sin embargo, el camino seguro para obtener un feliz desarrollo progresivo del Estado. 34. La gran sabiduría y extraordinaria utilidad de esta doctrina está admitida por todos los que verdaderamente la conocen. Con razón han podido afirmar insignes estadistas que, después de haber estudiado los diversos sistemas económicos, no habían hallado nada más razonable que los principios económicos expuestos en las encíclicas Rerum Novarum y 40º Anno. También en las naciones cristianas no católicas, más aún, en naciones no cristianas, se reconoce la extraordinaria utilidad que para la sociedad humana representa la doctrina social de la Iglesia. Así, hace ahora apenas un mes, un eminente hombre político no cristiano del Extremo Oriente ha opinado sin vacilación que la Iglesia, con su doctrina de paz y de fraternidad cristiana, aporta una contribución valiosísima al establecimiento y mantenimiento de una paz constructiva entre las naciones, e incluso los mismos comunistas, cosa que sabemos por relaciones fidedignas que afluyen de todas partes a este centro de la cristiandad, si no están totalmente corrompidos, cuando oyen la exposición de la doctrina social de la Iglesia, reconocen la radical superioridad de ésta sobre las doctrinas de sus jerarcas y maestros. Solamente los espíritus cegados por la pasión y por el odio cierran sus ojos a la luz de la verdad y la combaten obstinadamente. La Iglesia ha obrado conforme a esta doctrina. 35. Pero los enemigos de la Iglesia, aunque obligados a reconocer la superior sabiduría de la doctrina católica, acusan, sin embargo, a la Iglesia de no haber sabido obrar de acuerdo con sus principios, y por esto afirman que hay que buscar otros caminos. Toda la historia del cristianismo demuestra la falsedad y la injusticia de esta acusación. Porque, limitando nuestra breve exposición a algún hecho histórico característico, ha sido el cristianismo el primero en proclamar, en una forma y con una amplitud y firmeza hasta
es desconocidas la verdadera y universal fraternidad de todos los hombres, de cualquier condición y estirpe, contribuyendo así poderosamente a la abolición eficaz de la esclavitud, no con revoluciones sangrientas, sino por la fuerza intrínseca de su doctrina. Que a la soberbia patricia romana hacía ver en su esclava una hermana en Cristo. 36. Ha sido también el cristianismo, este cristianismo que enseña a adorar al Hijo de Dios hecho hombre por amor de los hombres y convertido en hijo del artesano, más aún, hecho artesano él mismo, MT 13,55, Megaciclo 6,3, el que elevó el trabajo del hombre a su verdadera dignidad, ese trabajo que era entonces tan despreciado que el mismo Toneladas Cicerón, hombre prudente y justo por otra parte, calificó, resumiendo la opinión general de su tiempo, con unas palabras de las que hoy día se avergonzaría cualquier sociólogo: todos los trabajadores se ocupan en oficios despreciables, porque en un taller no puede haber nada noble. 19. 37. Basándose en estos principios, la Iglesia regeneró la sociedad humana. Con la eficacia de su influjo surgieron obras admirables de caridad y poderosas corporaciones de artesanos y trabajadores de toda categoría, corporaciones despreciadas como residuo medieval por el liberalismo del siglo pasado, pero que son hoy día la admiración de nuestros contemporáneos, que en muchos países tratan de hacer revivir de algún modo su idea fundamental. Y cuando ciertas corrientes obstaculizaban la obra de la Iglesia y se oponían a la eficacia bienhechora de esta, la Iglesia no cesó nunca, hasta nuestros días, de avisar a los equivocados. Baste recordar la firme constancia con que nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII, reivindicó para las clases trabajadoras el derecho de asociación, que el liberalismo dominante en los estados más poderosos se empeñaba en negarles. Y este influjo de la doctrina de la Iglesia es también actualmente mayor de lo que algunos piensan, porque el influjo directivo de las ideas sobre los hechos es muy grande, aunque resulte difícil la medida exacta de su valoración. 38. Se puede afirmar, por tanto, con toda certeza, que la Iglesia, con Cristo, su fundador, pasa a través de los siglos, haciendo el bien a todos. No habría ni socialismo, ni comunismo, si los gobernantes de los pueblos no hubieran despreciado las enseñanzas y las maternales advertencias de la Iglesia, pero los gobiernos prefirieron construir sobre las bases del liberalismo y del laicismo otras estructuras sociales que, aunque a primera vista parecían presentar un aspecto firme y grandioso, han demostrado bien pronto, sin embargo, su carencia de sólidos fundamentos. Por lo que una tras otra han ido derrumbándose miserablemente. No tiene que derrumbarse necesariamente todo lo que no se apoya sobre la única piedra angular, que es Jesucristo. Necesidad de recurrir a medios de defensa. 39. Esta es, venerables hermanos, la doctrina de la Iglesia, la única doctrina que, como en todos los demás campos, también en el terreno social, puede traer la verdadera luz y ser la salvación frente a la ideología comunista. Pero es absolutamente necesario que esta doctrina se proyecte cada vez más en la vida práctica, conforme al aviso del apóstol Santiago: poned en práctica la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. St 1,22. Por esto, lo más urgente en la actualidad es aplicar con energía los oportunos remedios, para oponerse eficazmente a la amenazadora catástrofe que se está preparando. Nos albergamos la firme confianza de que la pasión con que los hijos de las tinieblas trabajan día y noche en su propaganda materialista y atea, servirá para estimular santamente a los hijos de la luz a un celo no de semejante, sino mayor, por el honor de la majestad divina. 40. ¿Qué es, pues, lo que hay que hacer? ¿De qué remedios es necesario servirse para defender a Cristo y la civilización cristiana contra este pernicioso enemigo? Como un padre con sus hijos en el seno del hogar, nos queremos conversar con todos vosotros en la intimidad acerca de los deberes que la gran lucha de nuestros días impone a todos los hijos de la Iglesia, avisos que deseamos dirigir también a todos aquellos hijos que han abandonado la casa paterna. Renovación de la vida cristiana. Remedio fundamental. 41. Como en todos los periodos más borrascosos de la historia de la Iglesia,
Así también hoy el remedio fundamental, base de todos los demás remedios, es una sincera renovación de la vida privada y de la vida pública según los principios del Evangelio en todos aquellos que se glorían de pertenecer al redil de Cristo, para que sean realmente de esta manera la sal de la tierra que preserve a la sociedad humana de la total corrupción moral. 42. Con ánimo profundamente agradecido al Padre de las Luces, de quien desciende todo buen don y toda dádiva perfecta. St. 1,17. Vemos por todas partes síntomas consoladores de esta renovación espiritual, no solo en tantas almas singularmente elegidas que en estos últimos años han subido a la alta cumbre de la más sublime santidad, y en tantas otras, cada día más numerosas, que generosamente caminan hacia esta misma luminosa meta, sino también en el reconocimiento de una piedad sentida y vivida prácticamente en todas las clases de la sociedad, incluso en las más cultas, como hemos hecho notar en nuestro reciente motu proprio, In Ultis Solacis, del 28 de octubre pasado, con ocasión de la reorganización de la Academia Pontificia de las Ciencias y 20. 43. No portemos, sin embargo, negar que queda todavía mucho por hacer en este camino de la renovación espiritual, porque incluso en los mismos países católicos son demasiados los católicos, que lo son casi de solo nombre, demasiados, los que, si bien cumplen con mayor o menor fidelidad las prácticas más esenciales de la religión que se glorían de profesar, no se preocupan sin embargo, de conocerla mejor ni de adquirir una convicción más íntima y profunda, y menos aún de hacer que a la apariencia exterior de la religión corresponda el interno esplendor de una conciencia recta y pura, que siente y cumple todos sus deberes bajo la mirada de Dios. Sabemos muy bien el gran aborrecimiento que el Divino Salvador siente frente a esta vana y falaz exterioridad, el que quería que todos adorasen al Padre en espíritu y en verdad. JN 4,23. Quien no ajusta sinceramente su vida práctica a la fe que profesa, no podrá mantenerse a salvo durante mucho tiempo hoy, cuando sopla tan fuerte el viento de la lucha y de la persecución, sino que se verá arrastrado miserablemente por este nuevo diluvio que amenaza al mundo. Y así, mientras prepara su propia ruina, expondrá también al ludibrio el honor del cristianismo. Despego de los bienes terrenos. 44. Y aquí queremos, venerable hermanos, insistir específicamente sobre dos enseñanzas del Señor, que responden de modo particular a la actual situación del género humano, el desprendimiento de los bienes terrenos y el precepto de la caridad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Estas fueron las primeras palabras pronunciadas por el Divino Maestro en su sermón de H. Montaña, MT 5,3. Esta lección, fundamenta, es más necesaria que nunca en estos tiempos de materialismo, sediento de bienes y placeres terrenales. Todos los cristianos, ricos y pobres, deben tener siempre fija su mirada era el cielo, recordando que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. E 13,14. Los ricos no deben poner su felicidad en las riquezas de la tierra, ni enderezar sus mejores esfuerzos a conseguirlas, sino que, considerándose como simples administradores de las riquezas, que han de dar estrecha cuenta de ellas al Supremo Dueño, deben usar de ellas como de preciosos medios que Dios les otorgó para ejercer la virtud, y no dejar de distribuir a los pobres los bienes superfluos, según el precepto evangélico, conferélese. 11,41. De lo contrario, se cumplirá con ellos, y en sus riquezas la severa sentencia del apóstol Santiago: vosotros, ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos, consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata, comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros, y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado ira para los últimos días. St. 5, 1-3. 45. Los pobres, por su parte, en medio de sus esfuerzos, guiados por las leyes de la caridad y de la justicia, para proveerse de lo necesario y para mejorar su condición social, deben también ellos permanecer siempre pobres de espíritu. MT 5,3, estimando más los bienes espirituales que los goces terrenos. Tengan además siempre presente que nunca se conseguirá hacer desaparecer del mundo las miserias, los dolores y las tribulaciones, a los que están sujetos, también los que exteriormente aparecen como más afortunados. La paciencia es, pues, necesaria para todos, esa paciencia que mantiene firme el espíritu,
confiado en las divinas promesas de una eterna felicidad. Tened, pues, paciencia, hermanos, os decimos también con el apóstol Santiago, hasta la venida del Señor. Ved como el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cercana. St 5,78. Solo así se cumplirá la consoladora promesa del Señor: bienaventurados los pobres. Y no es este un consuelo vano, corno las promesas de los comunistas, sino que son palabras de vida eterna, que encierran la suprema realidad de la vida y que se realizan plenamente aquí en la tierra y después en la eternidad. ¿Cuántos pobres, confiados en estas palabras y en la esperanza del reino de los cielos proclamado ya como propiedad suya en el Evangelio, porque vuestro es el reino de los cielos, LC 6.20, hallan en su pobreza una felicidad que tantos ricos no pueden encontrar en sus riquezas, por estar siempre inquietos y siempre agitados por la codicia de mayores aumentos? Caridad cristiana. 46. Más importante aún para remediar el mal de que tratamos, es el precepto de la caridad, que tiende por su misma naturaleza a realizar este propósito. Nos referimos a esa caridad cristiana, paciente y benigna, 1 Cor 13,4, que evita toda ostentación y todo aire de envilecedor proteccionismo del prójimo. Esa caridad que desde los mismos comienzos del cristianismo ganó para Cristo a los más pobres entre los pobres, los esclavos. Y en este campo damos las mayores gracias a todos aquellos que, consagrados a las obras de beneficencia, tanto en las conferencias de San Vicente de Paúl como en las grandes y recientes organizaciones de asistencia social, han ejercitado y ejercitan las obras de misericordia corporal y espiritual. Cuanto más experimenten en sí mismos, los obreros y los pobres, lo que el espíritu de caridad, animado por la virtud de Cristo, hace por ellos, tanto más se despojarán del prejuicio de que la Iglesia ha perdido su eficacia, y de que está de parte de quienes explotan el trabajo del obrero. 47. Cuando vemos, por una parte, a una innumerable muchedumbre de necesitados, que por diversas causas, ajenas totalmente a su voluntad, se hallan oprimidos realmente por una extremada miseria, y vemos, por otra, a tantos hombres que sin moderación alguna gastan enormes sumas de dinero en diversiones y cosas totalmente inútiles, no podemos menos de reconocer, con un inmenso dolor, que no sólo no se respeta como es debido a la justicia, sino que además no se ha profundizado suficientemente en las exigencias que el precepto de la caridad cristiana impone al cristiano en su vida diaria. Número 48. Queremos, por tanto, venerables hermanos, que se exponga sin descanso, de palabra y por escrito, este divino precepto precioso, distintivo, dejado por Cristo a sus verdaderos discípulos, este precepto que nos enseña a ver en los que sufren al mismo Jesús en persona, y que nos manda amar a todos los hombres, como a nuestros hermanos, con el mismo amor con que el divino Salvador nos ha amado, es decir, hasta el sacrificio de nuestros bienes, y si es necesario, aún de la propia vida. Mediten todos con frecuencia aquellas palabras consoladoras por una parte pero terribles por otra, la sentencia final que pronunciará el Juez Supremo, Dios, en el día del juicio final. Venid, benditos de mi Padre, porque luce hambre. Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25 del versículo 34 al 40. Y por el contrario, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeños, conmigo no lo hicisteis. Mateo capítulo 25 del versículo 41 al 45.
Número 49. Para asegurar, por tanto, la vida eterna y para socorrer eficazmente a los necesitados, es absolutamente necesario volver a un tenor de vida más modesto. Es necesario renunciar a los placeres, muchas veces pecaminosos, que el mundo ofrece hoy día con tanta abundancia. Es necesario, finalmente, olvidarse de sí mismo por amor al prójimo. Este precepto nuevo, Juan capítulo 13, versículo 34, de la caridad cristiana, posee una virtud divina para regenerar a los hombres y su fiel observancia infundirá en los corazones una paz interna desconocida para la vida de sentidos de este mundo y remediará eficazmente los males que afligen hoy a la humanidad. Siguiente tema: deberes de estricta justicia. Número 50. Pero la caridad no puede atribuirse este nombre si no respeta las exigencias de la justicia, porque como enseña el apóstol, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. El mismo apóstol explica a continuación la razón de este hecho. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás. Y cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13 del versículo 8 al 9. Sí, pues, según el apóstol, todos los deberes, incluso los más estrictamente obligatorios, como el no matar y el no robar, se reducen a este único precepto supremo de la verdadera caridad. Una caridad que prive al obrero del salario al que tiene estricto derecho no es caridad, sino un nombre vano. Se trataría de un nombre vano y mero simulacro de caridad. No es justo tampoco que el obrero reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia, y es totalmente ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son sin embargo distintos por su esencia, y los obreros, por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente con todo derecho y razón el reconocimiento por todos de estos deberes a que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos. Número 51. Por esta razón, nos dirigimos de un modo muy particular a vosotros, patronos e industriales cristianos, cuya tarea es a menudo tan difícil porque habéis recibido la herencia de los errores de un régimen económico injusto que ha ejercitado su ruinoso influjo sobre tantas generaciones. Tened clara conciencia de vuestra responsabilidad. Es un hecho lamentable, pero cierto. La conducta práctica de ciertos católicos ha contribuido no poco a la pérdida de confianza de los trabajadores en la religión de Jesucristo. No quisieron estos católicos comprender que la caridad cristiana exige el reconocimiento de ciertos derechos debidos al obrero, derechos que la Iglesia ha reconocido y declarado explícitamente como obligatorios. Pregunta: ¿cómo calificar la conducta de ciertos católicos que en algunas partes consiguieron impedir la lectura de nuestra encíclica Quadragésimo Anno en sus iglesias patronales? ¿Cómo juzgar la actitud de ciertos industriales católicos que se han mostrado hasta hoy enemigos declarados de un movimiento obrero recomendado por el Papa mismo? ¿No es acaso lamentable que el derecho de propiedad reconocido por la Iglesia haya sido usurpado para defraudar al obrero de su justo salario y de sus derechos sociales? Siguiente tema: justicia social. Número 52. Porque es un hecho cierto que, al lado de la justicia conmutativa, hay que afirmar la existencia de la justicia social, que impone deberes específicos a los que ni los patrones ni los obreros pueden sustraerse. Y es precisamente propio de la justicia social exigir de los individuos todo lo que es necesario para el bien común. Ahora bien, así como un organismo viviente no se atiende suficientemente a la totalidad del organismo si no se da cada parte y cada miembro lo que éstos necesitan para ejercer sus propias funciones,
De la misma manera, no se puede atender suficientemente a la constitución equilibrada del organismo social y al bien de toda la sociedad si no se da a cada parte y a cada miembro, es decir, a los hombres, dotados de la dignidad de la persona, todos los medios que necesita para cumplir su función social particular. El cumplimiento, por tanto, de los deberes propios de la justicia social tendrá como efecto una intensa actividad, que nacida en el seno de la vida económica, madurará en la tranquilidad del orden y demostrará la entera salud del Estado, de la misma manera que la salud del cuerpo humano se reconoce externamente en la actividad inalterada y al mismo tiempo plena y fructuosa de todo el organismo. Número 53. Pero no se cumplirá suficientemente las exigencias de la justicia social si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus familias con un salario proporcionado a esta doble condición. Si no se les facilita la ocasión de adquirir un modesto patrimonio que evite así la plaga actual del pauperismo universal, si no se toma finalmente precauciones acertadas en su favor por medio de los seguros públicos o privados, por el tiempo de la vejez, de la enfermedad o del paro forzoso, en esta materia conviene repetir lo que hemos dicho en nuestra encíclica Quadragésimo Anno. La economía social estará sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo cuando a todos y a cada uno se provea de todos los bienes que las riquezas y los subsidios naturales, la técnica y la constitución social de la economía pueden producir. Esos bienes deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades honestas comodidades y elevar a los hombres a aquella condición de vida más feliz que administrada prudentemente no solo no impide la virtud, sino que la favorece en gran número. Número 54. Y sí, como sucede cada día con mayor frecuencia en el régimen del salario, los particulares no pueden satisfacer las obligaciones de la justicia, si no es con la exclusiva condición previa de que todos ellos convengan en practicarla conjuntamente mediante instituciones que unan entre sí los patronos, para evitar entre estos una concurrencia de precios incompatibles con los derechos de los trabajadores. Es deber de los empresarios y patronos, en estas situaciones, promover las instituciones necesarias para que constituyan el medio normal para poder cumplir los deberes de la justicia, pero también los trabajadores deben de tener siempre presentes sus obligaciones de caridad y de justicia para con los patronos, y deben de convencerse de que de esta manera pondrán a salvo con mayor eficacia sus propios intereses. Los trabajadores deben de ser agradecidos con quienes les dan el trabajo, quiere decir. Número 55. Quien considere, por tanto, la estructura total de la vida económica, como ya advertimos en nuestra encíclica Quadragésimo Anno, comprenderá que la conjunta colaboración de la justicia y de la caridad no podrá influir en las relaciones económicas y sociales si no es por medio de un cuerpo de instituciones profesionales e interprofesionales basadas sobre el sólido fundamento de la doctrina cristiana, unidas entre sí y que constituyan, bajo diversas formas adaptadas a las condiciones de tiempo y lugar, lo que antiguamente recibía el nombre de corporaciones. Siguiente subtema. Estudio y difusión de la doctrina social. Número 56. Para dar a esta acción social mayor eficacia es absolutamente necesario promover todo lo posible el estudio de los problemas sociales a la luz de la doctrina de la Iglesia y difundir por todas partes las enseñanzas de esa doctrina bajo la égida de la autoridad constituida por Dios en la misma Iglesia. Porque si el modo de proceder de algunos católicos ha dejado de desear o mucho que desear en el campo económico y social, la causa de este defecto ha sido con frecuencia la insuficiente moderación de las enseñanzas dada por los sumos pontífices en esta materia. Por esto es sumamente necesario que en todas las clases sociales se promueva una intensa formación en las ciencias sociales, adaptada en su medida personal al diverso grado de cultura intelectual, y es sumamente necesario también que se procure con toda solicitud e industria la difusión más amplia posible de las enseñanzas de la Iglesia, aún entre la clase obrera. Que las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica iluminen con plenitud de su luz a todos los espíritus y muevan las voluntades de todos a seguirlas y practicarlas como norma segura de vida que impulse el cumplimiento concienzudo de los múltiples deberes sociales. Así se evitará
esa inconsecuencia y esa inconstancia en la vida cristiana que nos hemos lamentado más de una vez y que hacen que algunos católicos, aparentemente fieles al cumplimiento de sus estrictos deberes religiosos, luego en el campo de trabajo de la industria y de la profesión o en el comercio o en el ejercicio de sus funciones públicas, por un deplorable desdoblamiento de la conciencia, lleve una vida demasiado contraria a las normas de la justicia y de la caridad cristiana, dando así grave escándalo a los espíritus débiles y ofreciendo a los malos un fácil pretexto para desacreditar a la propia Iglesia. Número 57. A esta renovación de la moral cristiana puede contribuir extraordinariamente la propagación de la prensa católica. La prensa católica debe, en primer lugar, fomentar el conocimiento más amplio cada día de la doctrina social de la Iglesia de un modo variado y atrayente. Debemos, en segundo lugar, denunciar con exactitud, pero también con la debida extensión, la actividad de los enemigos y señalar los medios de lucha que han demostrado ser más eficaces por la experiencia repetida en muchas naciones. ¿Quiénes son los enemigos? Los socialistas y la masonería. Los partidos socialistas, los partidos de izquierda y la masonería porque mienten. Debe, por último, proponer útiles sugerencias para poner en guardia a los lectores contra los astutos engaños con que los comunistas han intentado y sabido atraerse incluso a los hombres de buena fe. Siguiente subtema: precaverse contra las insidias que usa el comunismo. Número 58. Aunque ya hemos insistido sobre estos puntos en nuestra alocución del 12 de mayo del año pasado, juzgamos sin embargo necesario, venerados hermanos, volver a llamar nuestra atención sobre ellos de modo particular. Al principio el comunismo se manifestó tal cual era en toda su criminal perversidad, pero pronto advirtió que de esa manera alejaba de sí a los pueblos. Por esto ha cambiado de táctica y procura ahora atraerse a las muchedumbres con diversos engaños, ocultando sus verdaderos intentos bajo el rótulo de ideas que son en sí mismas buenas y atrayentes. Número 58. Por ejemplo, viendo el deseo de paz que tienen todos los hombres, los jefes del comunismo, aparentemente siendo los más celosos defensores y propagandistas del movimiento por la paz mundial, así se han hecho aparentar, pero al mismo tiempo, por una parte, excitan a los pueblos a la lucha civil para suprimir las clases sociales, lucha que hace correr ríos de sangre, y por otra parte, sintiendo que su paz interna carece de garantías sólidas, recurren a un acopio ilimitado de armas, de armamentos. De la misma manera, con diversos nombres que carecen de todo significado comunista, fundan asociaciones y publican periódicos cuya finalidad es la de hacer posible la penetración de sus ideas en medios sociales que de otro modo no les serían fácilmente accesibles. Mas todavía procuran infiltrarse insensiblemente hasta en las mismas asociaciones abiertamente católicas o religiosas. En otras partes, los comunistas, sin renunciar en nada a sus principios, invitan a los católicos a colaborar amistosamente con ellos en el campo del humanitarismo y de la caridad, proponiendo a veces con estos fines proyectos completamente conformes al espíritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. En otras partes, actúa su hipocresía, hasta el punto de hacer creer que el comunismo, en los países de mayor civilización y de fe más profunda, adoptará una forma más mitigada, concediendo a todos los ciudadanos la libertad de cultos, la libertad de conciencia. Hay incluso quienes, apoyándose en algunas ligeras modificaciones introducidas recientemente en la legislación soviética de la Unión Soviética, piensan que el comunismo está a punto de abandonar su programa de lucha abierta contra Dios. De esa forma, los comunistas engañan a los cristianos. Número 60. Procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado, que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente malo, y no puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno. Los que quieren salvar de la ruina a la civilización cristiana, y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error. Y cuanto más antigua
y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista. Siguiente subtema: oración y penitencia. Número 61. Pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas. Salmo número 126, versículo 1. Por esto, os exhortamos con insistencia, venerables hermanos, para que en nuestras diócesis promováis e intensifiquéis del modo más eficaz posible el espíritu de oración y el espíritu de mortificación, penitencia. Número 62. Cuando los apóstoles preguntaron al Salvador por qué no habían podido librar del espíritu maligno a un endemoniado, les respondió el Señor: esta especie de demonios no puede ser lanzada sino por la oración y el ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 20. Tampoco podrá ser vencido el mal del comunismo, el mal que hoy atormenta a la humanidad, si no se acude a una santa e insistente cruzada universal de oración y penitencia. Por esto recomendamos singularmente a las órdenes contemplativas masculinas y femeninas que redoblen sus súplicas y sus sacrificios para lograr del cielo una poderosa ayuda a la Iglesia en sus luchas presentes, poniendo para ello como intercesora a la Inmaculada Madre de Dios, la cual, así como un día aplastó la cabeza de la antigua serpiente, así también es hoy la defensa segura e invencible Auxilium Christianorum. Quinta parte. Ministros y auxiliares de esta obra social de la Iglesia. Fin de la primera parte.